Es increíble cómo en este mundo existen historias que son tan increíbles que parecieran ser sacadas de una película, que parecieran ser mera ficción. Pero eso es lo que hace tan interesante este mundo en el que vivimos, pues a veces las historias de la vida real superan por mucho cualquier historia que pudiera haber intentado concebir algún guionista en una tarde de inspiración. Así de increíble es la historia que te voy a contar el día de hoy, así que por favor, recuerda en todo momento que estos hechos en verdad ocurrieron hace 20 años. Te presento al señor Gary McKinnon. En 2001, McKinnon había puesto en alerta máxima a nada menos que el temible Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El motivo: Gary había logrado acceder a una red privada de computadoras pertenecientes a la NASA, la Fuerza Aérea Estadounidense, la Marina y también al mismísimo Pentágono. Durante un año, Gary logró acceder y recopilar información clasificada de altísimo nivel militar, por lo que el gobierno estadounidense lo acusaba de haber perpetrado el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. Pero si este hecho no fuese de por sí lo suficientemente increíble, lo verdaderamente interesante de la historia de McKinnon son las razones por las que realizó este hackeo, y sobre todo, lo que logró encontrar entre los archivos clasificados de todas estas agencias. Toda la información que estás a punto de escuchar sobre la historia de Gary pareciera encajar a la perfección de una forma que resulta inquietante, con algunas partes de la historia de Bob Lazar y también, por supuesto, con las recientes declaraciones de David Grush en el Congreso. Pero ya llegaremos a ese punto al final del video. Como siempre, eres tú quien decidirá qué pensar sobre todo esto. Así que veamos esta historia. Gary McKinnon fue un hacker británico que era conocido en el mundo del hackeo con el apodo de Solo, pues no trabajaba más que para sí mismo y solo en los asuntos que a él le parecieran importantes. Más que un hacker, él prefería referirse a sí mismo como un detective cibernético. Nació en el 10 de febrero de 1966 en la ciudad de Glasgow, Escocia, que forma parte del Reino Unido. A los 14 años, en 1980, Gary pudo tener su primer ordenador en casa, y desde entonces la informática se convirtió en su gran pasión. A los 17 años abandonó los estudios para comenzar a trabajar en una peluquería, algo que suena desalentador, pero que más bien nos deja ver el espíritu libre de Gary, pues su verdadera pasión se encontraba en casa, en su computadora. A los pocos años se dio cuenta de que podía hacer de su pasión su trabajo, así que estudió una serie de capacitaciones que le concedieron el título necesario para poder trabajar como administrador de redes. Ya siendo adulto, en la década de los 90s y al poco tiempo de haber obtenido su puesto de trabajo, Gary decidió dejarlo para trabajar por cuenta propia en su hogar. Seguramente sus habilidades de hackeo a los sistemas habían mejorado lo suficiente como para sentir la seguridad de tomar esta decisión. Debemos tener en cuenta que Gary sufría del síndrome de Asperger, solo que él aún no lo sabía. Una de las características de las personas que padecen este trastorno es que pueden llegar a desarrollar un interés profundo en algunos temas específicos. Queda claro entonces que Gary se enfocó tanto en esto que terminó por convertirse sencillamente en uno de los hackers más grandes del mundo en su época. Los años pasaban y McKinnon se volvía cada vez mejor en lo que hacía. El nuevo milenio estaba por comenzar y Gary estaba a punto de protagonizar un hecho sin precedentes. The Disclosure Project, por su traducción, el Proyecto Revelación, es una organización fundada en 1993 por el ufólogo estadounidense Stephen M. Greer. Su objetivo principal es revelar una supuesta conspiración por la que el gobierno de los Estados Unidos ha estado ocultando por años información relacionada con la existencia de ovnis. Para esto, se han dedicado a realizar diversas conferencias sobre el tema ovni, invitando a exmilitares y extrabajadores de diversas agencias de los Estados Unidos. En la edición del 2001, Donna Hare fue una de las conferencistas invitadas. Donna trabajó durante 15 años como subcontratista de la NASA. Ella era una ilustradora técnica a los programas espaciales. Su trabajo, entre otras cosas, consistía en la creación de mapas lunares y diapositivas de aterrizaje. Durante sus años de trabajo, Donna se dio cuenta de que la NASA, sospechosamente, encubrió y eliminó anomalías espaciales, entre ellas numerosas fotografías de ovnis que a veces aparecían en las fotografías satelitales. Al parecer Gary era un entusiasta del tema alienígena y seguía muy de cerca toda la información relacionada con este tema. Es por ello que, al escuchar el testimonio de Donna, Gary quedó absolutamente fascinado y seguramente pensó que él, con sus extraordinarias habilidades,
sería el más indicado para corroborar si esta historia era real. Si estas supuestas fotografías en verdad existían, es seguro que debían encontrarse entre los archivos secretos de la NASA. Fue así como en febrero de 2001, Gary comenzaría su serie de intromisiones a las redes privadas de la NASA, y fascinado por todo lo que encontró, continuó investigando durante todo ese año, hasta marzo del 2022, cuando sería descubierto y capturado. Sus investigaciones lo llevaron a acceder a computadoras no solo de la NASA, sino también de la Marina, la Fuerza Aérea y finalmente, por supuesto, al Pentágono. Tenemos que intuir que era absolutamente necesario que McKinnon investigara en todas las altas esferas militares de Estados Unidos. El sujeto se encontraba tan fascinado por todo lo que estaba encontrando que lo único que hizo fue seguir el hilo, un hilo tan aterrador que tenía involucrada a todas las agencias militares más importantes del país. Lo que encontraría Gary durante todo su año de investigación dejaría perplejos a todos los que conocieron su historia. En primer lugar, hay que decir que él cumplió con su objetivo inicial, pues efectivamente encontró en los computadores de la NASA una gran cantidad de fotografías de ovnis. Eran tantas que tiempo más tarde revelaría en una entrevista que quedó atónito por la gran cantidad que encontró. Estas habrían estado archivadas en carpetas que tenían los siguientes títulos: filtradas, sin filtrar, procesadas y sin procesar. Esto no hizo más que avivar su curiosidad, y lo que encontraría entre diversos informes militares terminaría por dejarlo absorto en el tema. McKinnon dijo haber encontrado pruebas de que Estados Unidos tendría programas de gobierno secretos, dedicados exclusivamente a investigar el fenómeno ovni. Dijo también que estos programas estarían encargados de recuperar tecnología alienígena y estudiarla para poder aplicar ingeniería inversa. Gary dijo que parte de la tecnología que estaba estudiando el gobierno apuntaba a generadores de energía prácticamente ilimitada, es decir, de poder llegar a entender el funcionamiento de estos sistemas de energía, se podría resolver cualquier problema de abastecimiento energético en nuestro planeta. También dijo que el gobierno llevaba a cabo campañas de desprestigio del fenómeno ovni, y que el propio gobierno no tenía una idea clara de quiénes o cómo eran los tripulantes de estas naves alienígenas, ni mucho menos de cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero él descartaba que se tratara de seres que quisieran ayudar a la humanidad, más bien parecían pretender lo contrario. De lejos, lo más impactante que descubrió el señor McKinnon es lo que te voy a contar ahora. Durante su investigación, se topó con una lista sumamente extraña. En esta lista figuraban nombres en clave de naves que se encontraban en posesión del gobierno estadounidense, pero no eran naves convencionales. A un lado de ellas presentaban clasificaciones extrañas. Para que nos entendamos mejor, todo apuntaba a que este listado se refería a naves alienígenas que el gobierno estadounidense tendría en su posesión. Pero el otro listado con el que se encontraría McKinnon sería incluso más inquietante. De un lado se encontraban los nombres de oficiales terrestres, y en el otro, los nombres de oficiales no terrestres. ¿Estos oficiales eran acaso alienígenas colaborando con el gobierno? Quiero que sepas que me reservé lo mejor para esta parte del video. Hay algo sumamente importante en la historia de Gary que verdaderamente me ha llevado a pensar en que este hombre es clave para comprender todo el fenómeno ovni que estamos viviendo en los últimos años. De entre todas las fotografías ovnis que Gary encontró entre los archivos de la NASA, hay una que le llamó poderosamente su atención. Se trataba de un ovni que, lejos de tener la forma típica del platillo volador, tenía una forma cilíndrica, como en forma de cigarro o forma del famoso dulce Tic Tac. A partir de aquí, las fechas son muy importantes, así que por favor no pierdas detalle. Gary McKinnon reveló al mundo sus hallazgos en 2002. Clamaba haber visto este extraño ovni entre los archivos de avistamientos ovnis de la NASA. Ahora viajemos hasta nuestra época. ¿Recuerdas este famoso video, verdad? Su importancia es clave, ya que se trata del primer video confirmado por el gobierno de los Estados Unidos de ser un ovni legítimo, grabado por nada menos que la Marina de los Estados Unidos. Este video fue desclasificado en el año 2017, pero fue grabado muchos años antes, en el año 2004. Ahora en pantalla te estoy mostrando una pequeña línea temporal de todo esto. Lo que pasa es que muy poca gente sabe cuál es el verdadero trasfondo de este video grabado en el año 2004, pero hoy, en este canal, por fin la vas a conocer. No tienes que creerme a mí, basta con que le creas al exmilitar Kevin Day, quien era nada menos que el jefe superior de operaciones del Princeton, uno de los dos navíos que se encontraban realizando pruebas militares en la costa de California en noviembre de 2004, cuando este ovni fue grabado.
Pero esta grabación no fue una casualidad. El militar asegura que de hecho ya llevaban 2 semanas detectando estos extraños objetos a través de sus radares, los cuales realizaban propulsiones a velocidades increíbles, aumentaban y disminuían su altitud en cuestión de segundos. Era todo tan sorprendente que incluso llegaron a pensar que pudiera ser un fallo de los nuevos y más avanzados radares que estaban estrenando, pero no era ningún fallo. Intrigados por estos extraños avistamientos, solicitaron aviones cazas para poder establecer contacto directo con estos objetos. La solicitud fue atendida y el portaaviones Nimitz fue la encargada de desplegar a los cazas. Es aquí donde se consiguió este asombroso video. Y te preguntarás qué tiene que ver todo esto con el caso McKinnon. Eso es lo más asombroso de todo esto. El oficial Kevin Day, quien tuvo la oportunidad de presenciar a estos extraños objetos mientras realizaban sus pruebas aéreas, aseguraba que estos ovnis tenían una extraña forma que recordaba demasiado a un tic-tac. Jamás había visto algo como eso. Entre 5 y 6 marcas se movían lentamente de norte a sur a 28,000 pies y a aproximadamente 100 nudos. Lo que es extraño. Normalmente las cosas que vuelan tan alto no pueden ir tan lento porque simplemente se desplomarían. No emitían ninguna señal electrónica y eran anomalías increíbles. Jamás había visto algo así. En ningún momento pensé que fueran hostiles. Me parecía que actuaban como una bandada de aves. Y actuaban como si les arrojas una piedra, se separan y vuelven a unirse. Fue un comportamiento muy extraño. No sé lo que eran esas cosas. Y algo más extraño es que los datos de nuestras comunicaciones desaparecieron. No pude escribir un mensaje y lo mismo pasó con los datos de nuestros radares. Desaparecieron. Pero si toda esta historia ocurrió un par de años después de todo el tema de McKinnon, ¿desde cuándo las fuerzas aéreas de los Estados Unidos han estado lidiando con estas extrañas naves cilíndricas? Gary solo pudo recopilar toda esta información durante un año, pues fue descubierto y capturado en su país a principios de 2002. Tras su arresto, comenzaría una larga y engorrosa disputa legal que se extendería hasta 2012, cuando finalmente fue negada la extradición de McKinnon y se pudo quedar sano y salvo bajo el resguardo de su país. Estados Unidos hizo todo lo posible para que McKinnon fuera extraditado y mandado a una cárcel de máxima seguridad en este país, pero afortunadamente no lo consiguieron. Los cargos que enfrentaba lo hubieran hecho pasar más de 70 años en prisión. De hecho, estuvieron a punto de conseguirlo, pues en 2004 el Tribunal Supremo británico aprobó su extradición, pero los abogados de McKinnon no se dieron por vencidos. Recurrieron a la última instancia legal posible dentro del Reino Unido, que es la Cámara de los Lores, los cuales también aprobaron su extradición en 2005. Afortunadamente, al ser un ciudadano que forma parte de la Unión Europea, aún podía recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se determinó que los cargos de los que se le acusaban eran desproporcionados en relación a las acciones que había realizado McKinnon. Irónicamente, lo que realmente salvó a Gary es una particularidad que él tiene. La misma razón que lo llevó a ser tan bueno en el hackeo es la que ahora lo estaba salvando de pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense. Al padecer Asperger, el Tribunal Europeo estableció que no podían juzgar tan severamente a McKinnon, pues esa curiosidad tan aseverada que lo llevó a ese nivel de investigación era en parte fruto de su condición mental. Además, debemos recordar que todos esos 10 años Gary los había pasado encerrado dentro de un edificio de gobierno para su protección, así que, además, ahora debía agregarse que el pobre sujeto padecía una fuerte depresión. Gracias a esta situación, en el año 2012, la ministra del Interior del Reino Unido, Theresa May, expresó: "El señor McKinnon está acusado de delitos graves, pero tampoco hay duda de que está gravemente enfermo. Tiene síndrome de Asperger y sufre de depresión. La cuestión jurídica ante mí ahora es si el alcance de esa enfermedad es suficiente para impedir la extradición". Y días más tarde concluiría: "Después de una cuidadosa consideración de todo el material relevante, he llegado a la conclusión de que la extradición del señor McKinnon daría lugar a un riesgo tan alto de que termine su vida, que la decisión de extraditar sería incompatible con los derechos humanos del señor McKinnon". Y es así, como contra todo pronóstico, la historia de McKinnon terminó con un final agradable. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? Después de todo lo ocurrido con este señor, la NASA y el mismo gobierno de los Estados Unidos poco a poco ha ido desclasificando y soltando información cada vez más relevante sobre todo el fenómeno WAP. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. No olvides suscribirte. Cuídate mucho y nos veremos en el próximo video.